Mis hermanos queridos, Dios les bendiga, bienvenidos a este su canal Desafío Moria. Estoy muy contento de poder compartir con ustedes el día de hoy una porción más de las Sagradas Escrituras. Hoy vamos a dar respuesta a esa inquietud que ustedes ya vieron en pantalla, pero que voy a repetir aquí. ¿Quiénes son los sellados y los destruidos de Ezequiel 9? Bueno, ¿qué dice esa porción de las Sagradas Escrituras? Pues vamos a ir a nuestro estudio de hoy, así que voy a invitarles a cerrar los ojos y elevar una plegaria al cielo. Oremos. Maravilloso y buen Señor, te damos muchas gracias por las bendiciones recibidas, porque nos permitiste abrir los ojos y ver un nuevo día con la oportunidad preciosa de abrir tu palabra y encontrar en ella, Señor, salvación, perdón, redención. Gracias, Señor. Te pedimos que por favor tu Santo Espíritu esté en medio nuestro para el estudio de tu palabra. Lo suplicamos en Jesús. Amén. Muy bien, mis apreciados hermanos, entonces vamos a continuar con nuestro estudio y nos vamos a centrar precisamente en ese capítulo. Ezequiel, capítulo 9. Ahora el verso 1 dice de la siguiente manera: clamó en mis oídos con gran voz diciendo: los verdugos de la ciudad han llegado y cada uno trae en su mano su instrumento para destruir. La escritura habla aquí que el profeta Ezequiel tiene una visión y en esa visión ve a unos verdugos que vienen a la ciudad de Jerusalén. Cada uno de ellos tiene un instrumento de destrucción, dice la escritura, es lo que él ve. Y pues vienen a acabar con todo. Ahora debemos asociar el tiempo en el que Ezequiel vive y escribe. Y estamos hablando de la toma de Babilonia a Jerusalén. Jerusalén es totalmente destruida por los babilonios y estamos precisamente en ese tiempo, aquí, bíblicamente o cronológicamente. Así que vamos a ver qué nos dice el siguiente versículo. Y he aquí que 6 varones venían del camino de la puerta de arriba que mira hacia el norte, y cada uno traía en su mano su instrumento para destruir. Ok, entonces noten, la primera parte del versículo dice que ahora son 6 varones, ¿no? Son 6 los que vienen y cada uno viene con su instrumento para destruir, pero vienen del norte, y al norte de Jerusalén pues estaba Babilonia. Pero además de eso, hay otra característica aquí. Y dice la escritura: y entre ellos había un varón vestido de lino, el cual traía a su cintura un tintero de escribano, y entrados se pararon junto al altar de bronce. Ok. Ahora la escritura declara que de esos 6 hombres que vienen a destruir Jerusalén, uno de ellos viene vestido de lino, pero además de eso, pues él trae en cintura, dice, un tintero de escribano. Y además de tener el tintero, la Biblia dice que llegan hasta el altar de bronce. ¿Cuál es el altar de bronce? El altar de los sacrificios. O sea que estos hombres que vienen a destruir Jerusalén llegarían hasta el templo, entrarían hasta el templo. En otras palabras, la destrucción sería totalmente completa. Pero uno de esos hombres era diferente a los otros 5. Uno de esos 6 vestía de lino, y quienes vestían de lino en la antigüedad pues eran los reyes, ¿no? Ellos vestían de púrpura y demás, pero las telas que ellos vestían eran linos, así como también esa vestidura representa a Cristo mismo. Así que noten algo, la escritura aquí hace una comparación y podríamos decir que esta analogía de este hombre vestido de lino puede representar a Cristo, como también puede representar a Nabucodonosor, ¿cierto? Que es el líder, es el rey que viene de Oriente a destruir todo a su paso. Sin embargo, se le dan, ¿cómo podría decirlo?, indicaciones precisas de lo que debía hacer. Y miren lo que sigue diciendo el texto. El versículo 3 dice:
Y la gloria del Dios de Israel se elevó de encima del querubín, sobre el cual había estado al umbral de la casa. Y llamó Jehová al varón vestido de lino que tenía a su cintura el tintero de escribano. Entonces noten algo. Ahora en el versículo 13 dice que la presencia de Dios, que es la Shekinah, la presencia de Dios, esa luz resplandeciente que estaba en el lugar santísimo, allá en el arca del pacto, sale del lugar santo y se pone aún sobre la habitación. En otras palabras, la presencia de Dios se retira, se eleva. Ya no está en el santuario, la presencia de Dios se va. Está sobre todo. Esto me indica dos cosas importantes. Una, que estando sobre todo, está controlando todo a su alrededor. Es Dios el que está ministrando esta destrucción. Pero también la presencia de Dios se eleva y aparentemente abandona a todo el pueblo de Jerusalén, a toda la ciudad, la abandona, se separa, se aleja. Y saben una cosa, esta visión de Ezequiel se parece muchísimo, o no es que se parezca mucho, es que se entrelaza muchísimo entre también el tiempo de angustia del pueblo de Dios. ¿Por qué? Porque no olviden que se le da poder a uno para destruir y se le permite destruir. Pero además de eso, la escritura declara en Ezequiel que la Shekinah, la presencia de Dios, esa luz se separa y está sobre la edificación. No está dentro, ya sale. Hay un tiempo de gracia también que ustedes y yo necesitamos entender, y no solamente entender, hay un tiempo de gracia en el cual nosotros necesitamos rendir nuestro ser a nuestro Padre Celestial. Es meritorio y es necesario para que cuando el tiempo de gracia llegue, que es cuando el Espíritu Santo se va alejando. La Biblia dice que el Espíritu Santo se va alejando. Bueno, se aleja después de elegir o después de sellar al pueblo de Dios. Y eso es lo que viene a continuación, porque allí cuando está en el altar, cuando están estos 6 hombres en la visión en el altar, pues se le habla a quien está vestido de lino. Y miren lo que se le dice. Versículo 4. Y le dijo Jehová: pasa por en medio de la ciudad y por en medio de Jerusalén y ponles una señal en la frente a los hombres que gimen y que claman a causa de todas las abominaciones que se hacen en medio de ella. Entonces noten algo. El que sella es el Espíritu Santo en el tiempo del fin. En el tiempo en el que nosotros estamos viviendo. Pero no estamos viviendo el tiempo de angustia, estamos viviendo los principios de dolores. Así que quien sella es el Espíritu Santo. Ahora, cuando la Escritura habla aquí que este hombre vestido de lino debe sellar, bueno, no se está refiriendo directamente a Nabucodonosor, pero se le está poniendo un límite. O sea, algunos serían muertos, otros no. ¿Y quiénes no serían muertos? Pues aquellos que viendo el mal se duelen y se conduelen y buscan a Dios y se refugian en Dios y dicen: Señor, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo tenemos que esperar para que tú vengas? ¿Hasta cuándo tenemos que esperar para que la maldad se acabe? ¿Hasta cuánto tenemos que esperar para que todo esto termine? Aquellos que buscan a Dios serán los sellados, así como también en ese tiempo a Nabucodonosor no se le permitió destruirlo todo. No.
Algunos debían quedar con vida. Y no olvidemos que dentro de esos, pues está Daniel, está Sadrach, Mesach y Abednego. Ellos van a Babilonia cautivos con muchos más. Así que realmente quienes han salido de Jerusalén después de esa terrible destrucción, pues son aquellos que aún tienen la esperanza en Cristo Jesús y que fueron sellados por el Señor para salvaguardarles la vida. Pero noten lo siguiente. Ezequiel 9, 5 y 6 dice: y a los otros dijo, oyéndolo yo, pasad por la ciudad en pos de él y matad. No perdone vuestro ojo, ni tengáis misericordia. Matad a viejos, jóvenes, vírgenes, niños y mujeres, hasta que no quede ninguno. Pero a todo aquel sobre el cual hubiere señal, no os acercaréis. Y comenzaréis por mi santuario. Comenzaron pues desde los varones ancianos que estaban delante del templo. Y noten algo. Cuando nosotros estudiamos precisamente Daniel, nos damos cuenta que esa toma de Babilonia a Jerusalén fue total. Pues tanto así que Nabucodonosor se lleva del templo de Jerusalén los utensilios de la casa de Dios. Así que todo es destruido, todo es... Jerusalén queda en un estado deplorable realmente. Cuando nosotros hacemos esa relación en el tiempo del fin, y noten aquí algo interesante, porque la destrucción comienza con el templo directamente. Comienza con el templo. Y es que lo que dice la Escritura: comenzaron pues desde los varones ancianos que estaban delante del templo. ¿Por qué? Bueno, pues se hará juicio precisamente más fuerte sobre aquellos que han tenido el conocimiento de Dios, que lo han anunciado, que lo han predicado, pero que no han hecho conforme a la voluntad de Dios, sino que han hecho conforme a sus propios intereses, conforme a sus propios pensamientos. Y aquí, mis queridos hermanos, nosotros debemos estar muy, muy atentos. ¿Por qué? Porque es que muchas veces nosotros nos hemos convertido en cristianos únicamente oidores de la palabra del Señor. Únicamente oidores. Pero el Señor no espera que nosotros seamos oidores simplemente. Él espera que nosotros podamos ser escudriñadores de su palabra, estudiosos de su palabra. ¿Por qué? Porque hay muchos que predican la palabra del Señor, pero ¿están predicando la verdad? Ahora, ellos iban a ser juzgados porque predicaban no conforme a la voluntad de Dios, sino conforme a sus deseos y pensamientos. Por eso ese juicio comienza con la casa del Señor. De la misma manera, el juicio, ese primer juicio, el juicio investigador, comenzará por la casa del Señor. Comenzará por aquellos que han conocido las Sagradas Escrituras, y sobre ellos se tomará una decisión: o serán salvos o no. Así que yo no puedo pretender ser cristiano únicamente porque voy al templo y nada más. No, yo necesito ir a las Sagradas Escrituras y conocer a mi Dios y conocer a mi Salvador, e identificar si cuando alguien va al templo y predica está hablando conforme al mensaje de Dios. Eso necesitamos saberlo. Hay una gran responsabilidad para aquel que predica, pues tanto así que pues la Escritura dice: el juicio comienza por su casa. Pero noten lo siguiente. Y les dijo: contaminad la casa y llenad los atrios de muertos, y salid. Y salieron y mataron en la ciudad. Aconteció que cuando ellos iban matando y quedé yo solo, me postré sobre mi rostro y clamé y dije, estas son palabras de Ezequiel directamente:
Ah, Señor Jehová, destruirás a todo el remanente de Israel, derramando tu furor sobre Jerusalén. Y la respuesta para Ezequiel es la misma para nosotros hoy. No, el remanente del Señor no será destruido. El asunto es que nosotros hemos asociado el remanente de Dios con aquellos que son participantes de una congregación religiosa. Y resulta que no es así. El remanente del Señor es ese pueblo que le ha esperado, que le ha conocido, que le ha entregado su corazón y que no ha doblegado ni siquiera sus pensamientos a adorar a otro Dios diferente. ¿Recuerdan ustedes el caso de Elías? A Elías le reclama al Señor y le dice: Señor, pero he quedado solo. Pero el Señor le dice: no, no estás solo. Yo tengo un pueblo que no ha doblado sus rodillas delante de Baal, y no es un pueblo pequeño, es un gran pueblo. Así que en esta declaración de Ezequiel, Ezequiel ve que todo se destruye en la visión y él dice: Señor, pero vas a destruirlo todo, y entonces el remanente. ¿Qué va a pasar con el remanente? ¿Qué va a pasar más adelante? ¿Quién va a predicar? ¿Quién le va a hablar al mundo? El remanente no sería destruido. Y es que ese remanente fue cautivo. Y dentro de ese remanente, pues estaba Daniel, aquel hombre que sería también una ficha clave para que el rey Nabucodonosor un día conociera al verdadero Dios. A mí sí, esta declaración, esta historia de Nabucodonosor realmente me parece extremadamente interesante. Entonces, noten algo. ¿Quiénes son los sellados? Los sellados son aquellos que serían el remanente del Señor y que iban a permanecer vivos después de la destrucción de Jerusalén. Pero ¿quiénes serían los destruidos? Pues aquellos que, aun conociendo y escuchando la voz de Dios, aun leyendo en la Sagrada Escritura lo que debían hacer, no lo hicieron. Más bien se postraron ante los ídolos, más bien hicieron su propia voluntad. Tremendo es esto, porque cuando nosotros vemos la iglesia del Señor hoy día, quizás estamos siendo muy parecidos a esa Jerusalén que encontró Nabucodonosor en su destrucción. Pero noten lo siguiente. Ezequiel 9, 9 y 10 dice: y me dijo, la maldad de la casa de Israel y de Judá es grande sobremanera, pues la tierra está llena de sangre y la ciudad está llena de perversidad, porque han dicho: ha abandonado Jehová la tierra y Jehová no ve. Así pues haré yo, mi ojo no perdonará, ni tendré misericordia, haré recaer el camino de ellos sobre sus propias cabezas. Y estas palabras de Dios para Ezequiel son extremadamente fuertes, pero el Señor le dice: es que la maldad de la casa de Israel y de Judá es sobremanera grande, y la tierra está llena de sangre, dice la Escritura. ¿Cuál era el propósito de Dios con su pueblo? ¿Cuál era el propósito de Dios con los israelitas? Bueno, que ellos fueran luz para las otras naciones, que ellos pudieran mostrar al verdadero Dios, Señor y Salvador. Pero resulta que el pueblo no hizo la tarea. Los israelitas más bien adoptaron costumbres de los pueblos paganos. Y saben, mis amigos y hermanos, que hoy a la iglesia le está pasando lo mismo. En lugar de ser ese pueblo único, ese pueblo diferente, ese pueblo que honra y adora al verdadero Dios, ese pueblo hoy está contaminado por otros dioses. Y entonces en el templo hacemos cosas que no deberíamos. Entonces el predicador no predica la palabra del Señor, sino sus propias palabras. Y muchas veces el predicador predica para que le halaguen y no realmente para nutrir al pueblo de la palabra de verdad. Tantas cosas estamos haciendo mal. Allá, en ese tiempo, el Señor le dice a Ezequiel: tristemente hay sangre aquí por todo lado. Hay pecado aquí por todo lado. Y yo les voy a dar de eso, porque
se han equivocado, se han apartado, se han alejado de mi presencia y aún así se atreven a decir que yo no estoy, que yo no veo, que yo no escucho, que yo no sirvo para nada. Pero es que yo estoy aquí, dice el Señor. Yo he estado aquí siempre para mi pueblo. Pero como ellos están diciendo, entonces yo voy a hacer. Entonces yo no voy a ver, yo no voy a escuchar. Y la destrucción será total. Saben, mis hermanos, que el tiempo del fin está muy pronto a acontecer. Y viendo la condición profética allá en Ezequiel de Jerusalén, pues es la misma condición en la que el pueblo está hoy. Hoy, tristemente, el pueblo del Señor parece no distinguir lo que está bien de lo que está mal. Y ahora en las iglesias se escucha reggaetón, ahora en las iglesias se danza para el Señor, pero son danzas no acordes a las Sagradas Escrituras. Ahora en los templos del Señor se escucha vallenato, se escucha salsa. Ahora los predicadores están pretendiendo llenar sus bolsillos y sus arcas con grandes cantidades de dinero. Ese no era el propósito de Dios. No con su palabra, no con su promesa de salvación. No era un negocio. No, jamás. El propósito de Dios ha sido restaurar la salvación de los seres humanos, esa que un día vivían en el huerto del Edén. Esa salvación quiere volver a unir para que nosotros podamos experimentar lo que realmente es amor, lo que realmente es felicidad. Porque un día eso se rompió, se desligó. Dios quiere volverlo a unir a través de Cristo Jesús. Y ahora el Espíritu Santo, en ese trabajo de sellamiento, nosotros estamos viviendo cada día de nuestra existencia para ser sellados por el Señor. Le estamos pidiendo al Señor, Señor, por favor acuérdate de mí, séllame como ese remanente tuyo, líbrame en este tiempo de angustia, salva mi vida. ¿Cuánto necesitamos nosotros pedirle al Señor? Pero noten lo siguiente. El versículo 9 y 10 de Ezequiel 9 dice: Y he aquí que el varón vestido de lino que tenía el tintero a su cintura respondió una palabra diciendo: He hecho conforme a todo lo que me mandaste. Y es que Nabucodonosor fue el instrumento de Dios para llevar juicio sobre Jerusalén. Y después de que él hace juicio por medio de Nabucodonosor a Jerusalén, bueno, simplemente el rey ha terminado su labor y dice: he cumplido con lo que se me ha mandado. Obviamente el rey en ese momento no escuchó la voz de Dios para ir y destruir Jerusalén. No fue que Dios le habló o le mostró una visión y le dijo: ve y destruye Jerusalén. Pero todo políticamente, socialmente y demás se dio para que Dios lo hizo así, para que Nabucodonosor tomara Jerusalén. Pero también esa misma declaración, bueno, no directamente esa misma, ¿no? Pero finalizando la destrucción y habiendo dejado salvos a unos y condenados a otros, pues Cristo, Jesús también hace la siguiente declaración. Cristo declaró: consumado es. En otras palabras, le estaba diciendo a su Padre: lo que me has enviado a hacer, ya lo he hecho. Ya lo he hecho. La decisión ahora es de los seres humanos. La salvación ahora recae sobre la responsabilidad de cada ser humano. Y yo quiero decirle al Señor: Señor, por favor, ten misericordia de mí. Sálvame, sálvame. Yo le pido todos los días a Dios. Porque fácilmente nosotros nos desligamos, fácilmente nosotros cambiamos al Señor por cualquier baratija, porque creemos que es así. Pero necesitamos llenarnos de la palabra del Señor para no equivocarnos. Necesitamos llenarnos de la palabra del Señor para saber lo que está bien y lo que está mal. No me puedo quedar simplemente con que alguien me dijo algo. Yo necesito leerlo. Yo necesito
tener realmente una experiencia real, única, personal. Yo no puedo vivir bajo la fe de otro. Yo tengo que tener mi propia fe y mi fe debe estar anclada en mi mejor amigo y mi mejor amigo se llama Cristo. Si quieres salvar tu vida también, debes anclar tu fe en tu mejor amigo que se llama Cristo Jesús. Los salvados, los sellados de Jerusalén un día también serán los sellados para el reino de los cielos. Y los condenados en Jerusalén un día también serán los condenados para siempre. Yo quiero estar en ese grupo del remanente del Señor. Y si usted también lo desea, yo te invito a que vivas cada día para el reino de los cielos y no para los demás. Dios te guarde.